hemos dado por concluida la primera fase de la reforma sanitaria que nos permitirá garantizar la sostenibilidad, la gratuidad y también la universalidad del Sistema Nacional de Salud sin merma alguna de su calidad. A partir de ahora, serán las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, las que tendrán que poner en marcha las medidas que la conforman. Buenos días. Con el tercer medicamentazo de la historia del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno daba por concluida esta semana la primera batería de medidas encaminadas a salvar el sistema sanitario. Y es que los ciudadanos debemos hacer un ejercicio de realismo. No podemos echarnos las manos a la cabeza porque se desfinancie un laxante cuando lo que nos jugamos es que no podamos acceder a los últimos tratamientos oncológicos, por ejemplo. Así de claro debería hablar el Ministerio de Sanidad al respecto, llamando las cosas por su nombre. Los fármacos que se desfinancian no son de baja utilidad terapéutica, como se ha dicho, son medicamentos valiosos que por tratar patologías leves no dejan de ser efectivos y que de hecho deberían seguir financiándose en los pacientes crónicos, por ejemplo. Eso no quita que llegados a este punto donde falta dinero hasta para lo básico, haya que elegir la opción menos mala, que es pagar algunos fármacos de nuestros bolsillos para asegurarnos la atención cuando lo que está en juego es la vida. Comenzamos Salud Hoy. Hasta 30 puntos tenía el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero una vez más los puntos fuertes se centraron en las medidas de ahorro en materia farmacéutica, un ahorro que suma 2.200 millones de euros. El primero fue en 1993, el segundo en 1998 y ahora en agosto de 2012 se materializará el tercer medicamentazo del Sistema Nacional de Salud. Con él se dejarán de financiar 426 fármacos con el objetivo de ahorrar 458 millones de euros. Esta medida va a permitir revisar la financiación de una serie de fármacos de baja utilidad terapéutica y para síndromes menores. A su vez, vamos a poder incorporar a la financiación pública los medicamentos más novedosos y con mayor valor terapéutico, que también tienen un coste mayor para los ciudadanos. Una medida que, sin embargo, tendrá excepciones. Se prevén exenciones para los pacientes crónicos y para aquellas necesidades que fijen los médicos. Esta decisión nace con fisuras y es que País Vasco ya ha advertido de que podría no aplicarlo. Le ampara la ley para hacerlo, siempre y cuando sus cuentas estén saneadas. Pues las reacciones a estas medidas han dejado claro que las comunidades autónomas no opinan lo mismo según sea su color político. Veamos lo que decían al respecto de la desfinanciación Madrid y Andalucía. El Ministerio de Sanidad está dando pasos y los pasos en la dirección correcta. Revisión del conjunto de medicamentos que están subvencionados con fondos públicos no es ninguna novedad. Y lo sorprendente es que lleváramos 14 años sin hacer ninguna revisión. Se hace en todos los países de la Unión Europea con frecuencia. De alguna manera se está definiendo un sistema distinto, se están poniendo las bases del desmantelamiento del sistema tal como lo conocemos y, por tanto, alertar de que este tipo de situaciones y este tipo de debates son debates perjudiciales para el desarrollo y para la sostenibilidad del sistema sanitario tal y como lo conocemos en la actualidad. ¿Y qué opinan de esta medida de los ciudadanos? Pues hemos salido a la calle para averiguarlo. Bien, muy bien. Pues porque es demasiado y con la crisis que tenemos y por lo menos echamos una mano en todo. Pues no me parece la más adecuada, puesto que hay otras cosas de donde recortar más importantes y de más cuantía. Pues en principio me parece mal, pero como la situación es tan mala, pues yo creo que sí, que vale. Que es necesario recortar en todo, porque es que la situación es tan crítica, tan difícil. Que está muy mal para todos los españoles, porque ellos han pagado siempre y han estado acostumbrados a una determinada cuestión y cambiarlas de una noche a la mañana me parece muy cruel. Para hablar de este tema tenemos conexión telefónica con el director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, don Rafael García Gutiérrez. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su opinión general acerca de la desfinanciación que ha llevado a cabo el Ministerio? Pues mire, la opinión mía es, como la de todos los ciudadanos, primero nos gustaría tener todo gratis. Esto es evidente, ¿no? Lo que ocurre es que cuando los recursos del Sistema Nacional de Salud no son los suficientes para cubrir cosas esenciales como es la psiquiatría, como es simplemente un empaste dental a un viajecito, como es una operación de cataratas en un momento determinado, a mí me parece una inmoralidad que se esté gastando dinero en medicamentos que son muy eficaces, muy seguros, pero en síndromes menores, pues como puede ser, por ejemplo, en un tema de catarrillo que se va a pasar, o en un tema de lo de las lágrimas artificiales, de sequedad de ojo, etc. Entonces, en mi punto de vista,
está plenamente justificado que se racionalice el gasto del Sistema Nacional de Salud y se priorice aquello en lo que es más importante para los ciudadanos a costa de dejar de financiar aquello que no compromete gravemente ni la salud ni la vida de los ciudadanos. Eso, además, yo lo llevo, y ANEF, que es la asociación que represento, lo llevamos defendiendo toda la vida. Entonces, disgustado porque es mejor no tener que pagar nada como ciudadano, pero contento racionalmente porque por fin yo creo que va a poder tener el ciudadano mejores coberturas de los que antes tenían enfermedades graves. ¿Se puede entonces ganar algo con esto, viéndolo desde el punto de vista, pues intentando ver el punto de vista más optimista, ¿no?, de este tema? Naturalmente, es lo que te estoy diciendo. Yo espero que a partir de ahora el dinero que se ahorran en lágrimas artificiales se dedique a poder operar de cataratas en unos plazos más breves y no estén nuestros viejecitos ciegos meses porque no haya dinero para hacer las operaciones. Ahora ya saben, y porque ustedes me conocen, saben que yo siempre digo lo que pienso. Si esto se va a utilizar en eso, bienvenido sea. Si se va a utilizar en hacer una embajada de una autonomía fuera de Nueva York, pues entonces la hemos liado, ¿no? A ver si va a pasar como con el céntimo sanitario ese, que ni es céntimo ni es sanitario. Tiene que ser finalista, o sea, lo que ahorre el gobierno en esa desfinanciación tiene que emplearlo en mejorar la atención a la salud de los españoles, como dice el propio decreto, en incorporar medicamentos más importantes para problemas más graves, etcétera, etcétera. Don Rafael, desde la oposición política se ha advertido del riesgo de subida excesiva de precios de estos medicamentos que se van a desfinanciar. ¿Es necesario poner en marcha un mecanismo de control de los precios? Pues mire, le voy a decir una cosa. Los que advierten eso demuestran una ignorancia supina respecto a esto. Y tengo toda la fuerza moral para decirlo, porque en 1981 se dejó precio libre a los medicamentos no financiados, entonces llamados especialidad farmacéutica publicitaria, y no se produjo ninguna subida importante. Tan es así que no hay ninguno en este momento que valga más de 6 euros. ¿Por qué? Porque lo del precio libre es un eufemismo. Es que no está controlado por el Ministerio de Sanidad, pero está controlado por alguien mucho más duro, que es la competencia. Mire usted, si la aspirina mañana se pusiera 30 euros, no vendría ni una caja, lo vendería calmante vitaminado o cualquier otro analgésico igual. Nosotros estamos en un mercado competitivo, luego no hay ningún riesgo de que se vaya a producir un aumento de precios irracional, porque la propia competencia es la de controlar. Luego era absolutamente innecesario. Yo creo que el Ministerio lo ha hecho, y habrá que comunicar los precios, lo ha hecho simplemente pues para tranquilizar a alguien que pudiera tener esa duda, pero no se va a producir un aumento exagerado ni un aumento irracional de los precios. Rafael García Gutiérrez, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Seguiremos hablando de este tema seguro, así que seguiremos hablando con usted. Muchísimas gracias y a su disposición, ¿eh? Adiós, adiós. Otra de las medidas que también estuvo sobre la mesa durante la reunión entre ministra y consejeros fue el nuevo copago farmacéutico que entra en vigor este domingo. Si aún tienen dudas sobre cómo les afectará, presten atención a este vídeo. ¿Cuánto hay que pagar? La aportación dependerá de la renta. Si es inferior a los 18.000 euros al año, se paga el 40%. Si es entre 18.000 y 100.000, se aporta el 50% del precio. Si los beneficios superan los 100.000 euros, abonará el 60%. Funcionarios, militares y el personal al servicio de la Administración de Justicia mantienen el pago del 30%. ¿Cómo se hace? En la oficina de farmacia sabrán cuánto hay que pagar porque las recetas llevan impresas en la parte superior derecha unos códigos desde el 001 al 006, en función del porcentaje a abonar del precio del fármaco. En el caso de la receta electrónica, se hará automáticamente. ¿Qué pagarán los pensionistas? Los que reciban menos de 18.000 euros anuales tendrán que abonar un 10% hasta un tope de 10 euros. Si cobran más, el máximo será de 18 euros al mes hasta los 100.000 euros. A partir de esta cantidad serán 60. En caso de que superen los límites establecidos y paguen más de lo que les correspondía, los servicios de salud correspondientes reintegrarán de forma automática las cuantías correspondientes en la cuenta en la que el usuario tenga domiciliada su pensión en un plazo de entre 3 y 6 meses. Si bien este sistema puede variar entre comunidades autónomas.
¿Quiénes lo pagan? Los parados sin prestación por desempleo no tendrán que pagar. También están exentos quienes reciban rentas no contributivas, rentas de integración social, personas con discapacidad y quienes sigan un tratamiento derivado de un accidente de tráfico o enfermedad profesional. Aunque no será la única comunidad, País Vasco sí que ha sido la más categórica al negarse a poner en marcha esta medida. Lo ha hecho a través de un decreto que le exime de aplicarlo, una medida que no ha sentado bien al Ministerio, pero tampoco a otras comunidades autónomas. Vengo sobre todo a presentar el decreto que nosotros estamos contraponiendo contra el Real Decreto que quita ciertos derechos y que en Euskadi vamos a compensar con un decreto que sabéis que vuelve a recalcar que la sanidad es universal, etcétera. Pues a nadie nos ha parecido razonable la poca capacidad de solidaridad que el Partido Socialista en su gobierno en el País Vasco ha puesto de manifiesto. Pues aún cuando ya se ha establecido, siguen las dudas de si este Real Decreto Ley servirá para garantizar el ahorro de 7.000 millones de euros y la viabilidad del sistema sanitario. Bajo esta premisa, Contenidos de Salud organizó una jornada para analizar cómo se adaptarán las diferentes autonomías a los cambios en sanidad. En una semana clave, unos días antes del Consejo Interterritorial, gestores, profesionales e industria farmacéutica se dieron cita en una jornada patrocinada por Bayer, Stada y Johnson & Johnson Medical para analizar las consecuencias de la sanidad del Real Decreto Ley. PP, PSOE y CiU expresaron sus posturas sobre las implicaciones de la reforma sanitaria. Así, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso apuntó a que es Europa la que obliga a estos cambios. Han disminuido los ingresos y además nos obligan a ser muchísimo más severos con la ejecución de un presupuesto y hacerlo real. Nos obliga Europa. Esto no es una decisión caprichosa de un gobierno. Estamos obligados por Europa porque no se han hecho los deberes durante los últimos años. Por su parte, desde el PSOE se denunció que el Real Decreto Ley no se ha consensuado con el resto de grupos políticos. Que proponernos un decreto se nos impone la ejecución de un decreto en el que no han participado ni los grupos políticos donde deben participar ni las organizaciones de profesionales ni las sociedades científicas ni tampoco los ciudadanos. Para completar el cuadro político, la portavoz de CiU solicitó aparcar discrepancias. En estos momentos todos coincidimos, la gran mayoría, en que está en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema. Si está en riesgo la sostenibilidad del sistema, tenemos que aparcar las diferencias y buscar entre todos las causas, qué es lo que pasa, el estudio profundo y buscar las soluciones. Un debate que se trasladó a la mesa de las consejerías, que contó con la presencia de Javier Fernández Lasqueti, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Julián Pérez, director general de Osakidecha, y Manuela García, secretaria autonómica de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos porque allí el Tribunal Supremo daba luz verde ayer a la ley para reformar el sistema sanitario. Una gran apuesta electoral del presidente Barack Obama que exige que para 2014 la mayoría de los estadounidenses tengan un seguro médico. En caso contrario paguen una multa. Esta decisión, a menos de 5 meses antes de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre, supone una victoria para Obama, ya que la ley aprobada por el Congreso en 2010 constituye la reforma más profunda del sistema sanitario estadounidense en los últimos 50 años. Su objetivo es que más de 30 millones de personas que actualmente no tienen un seguro médico dispongan de él, así como reducir los recientes costes médicos. Los congresistas republicanos y el futuro candidato del partido Mitt Romney intentarán revocar la medida después de noviembre, ya que consideran que el gobierno se entromete demasiado en la vida de los ciudadanos y en los asuntos de los estados que componen el país. Más cosas, los ajustes económicos realizados por las administraciones ponen las cosas cada vez más difíciles a la investigación biomédica en nuestro país. Por eso el apoyo privado se hace cada vez más imprescindible. Las ayudas Merck Serono de Investigación 2012 son un claro ejemplo de ello. Promover la investigación clínica y obtener resultados claros es fundamental para avanzar en la medicina clínica y, por tanto, en la mejora de la salud. Con esta premisa, la Fundación Salud 2000 ha otorgado las ayudas Merck Serono de Investigación 2012. En un momento, además, que estamos, pues ya lo vemos, ¿no?, sufriendo pues todo tipo de dificultades económicas, pues una fundación que es una fundación privada que apueste durante tanto tiempo y con tanto afán cada año por la investigación, pues creemos que es una cosa muy importante, o sea que es un compromiso muy fuerte con la investigación. En este sentido, teniendo en cuenta la coyuntura económica, estas ayudas adquieren más importancia.
Nosotros creemos que cuando hay crisis es cuando más hay que apostar por la diferenciación, y es en este momento en donde las empresas como Merck están no solo manteniendo sino incrementando esta apuesta. Así que en los siguientes meses y años verán una apuesta muy fuerte por la investigación, el desarrollo y la innovación por parte de Merck. La esclerosis múltiple fue una de las áreas galardonadas en esta edición. Algo relevante si se tiene en cuenta que se trata de una enfermedad de causa desconocida de la que detectan cada año 1.800 nuevos casos en España. Un paso más hacia adelante. Quiero dar las gracias a la Fundación Salud 2000 por el esfuerzo que hace año tras año en investigación. Afortunadamente este año nos lo han otorgado a nosotros, y con esto lo que vamos a buscar en nuestro laboratorio, es intentar buscar causas genéticas de la enfermedad, causas en el ambiente y sobre todo unirlas. Porque probablemente la unión de esas causas genéticas y causas ambientales son las que van a dar probablemente qué personas pueden padecer esta enfermedad y sobre todo qué personas podremos tratar esta enfermedad cada vez más pronto y cada vez mejor. Alergología, cardiometabolismo, endocrinología, enfermedades raras, esclerosis múltiple, fertilidad y oncología han sido las áreas galardonadas que recibirán un premio de 20.000 euros. Unas ayudas fundamentales para seguir impulsando la investigación clínica en nuestro país. Cambiamos de asunto. La falta de seguimiento de los tratamientos sigue siendo un problema para el Sistema Nacional de Salud. Cerca de la mitad de los pacientes no siguen adecuadamente las indicaciones terapéuticas de los profesionales de la salud, y esto conlleva un gasto extra que además es evitable. Con el objetivo de estudiar la magnitud del problema y poner soluciones, ayer se presentaba en Madrid el Observatorio de Adherencia Terapéutica al Tratamiento, una iniciativa científica independiente que preside el profesor Manuel Rivera Casado, catedrático de Geriatría de la Universidad Complutense de Madrid. El infradiagnóstico de la EPOC en España se sitúa en un 73%. La espirometría es la prueba de detección de referencia. ¿Saben en qué consiste? Solo con expulsar el aire, la espirometría mide la capacidad y los volúmenes pulmonares, además de los flujos respiratorios. Por eso es la mejor herramienta diagnóstica para detectar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que representa el 40% de las enfermedades respiratorias. Con motivo del Día Mundial de la Espirometría, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y Neumomadrid, con la colaboración de Novartis, han presentado el estudio de la espirometría en España, que refleja que mientras que en el 67% de los centros de atención primaria se realizan espirometrías, en las consultas de atención especializada la cifra asciende al 81%. Los profesionales consideran que el número de pruebas no es suficiente para combatir la elevada cifra de infradiagnóstico de la EPOC, algo que empeora su pronóstico. La EPOC es, en estos momentos, la quinta causa de muerte en España. Resulta que el 80% de los españoles no sabían lo que era la EPOC. En este escenario, el médico de atención primaria adquiere un papel esencial en la detección precoz. Debería hacerse en los centros de primaria, que siempre que tengamos delante un paciente, o si no un paciente o una persona que tenga algún antecedente de tabaquismo o algún antecedente de síntomas respiratorios. Es una enfermedad oculta, con un porcentaje, como acabamos de oír, de infradiagnóstico muy elevado, que la única manera de compensarlo es haciendo más espirometrías. Por lo que aconsejan que todo fumador o exfumador se realice una espirometría a partir de los 30 o 35 años. Vamos con otro tema. El 12% de los hombres españoles de 25 a 70 años sufren disfunción eréctil. Los estudios indican que aún se considera un tema tabú, si bien la situación difiere mucho entre comunidades autónomas y niveles socioculturales. El objetivo del proyecto Atlas es clasificar por comunidades autónomas las similitudes y diferencias de cómo vive y cómo se enfrenta el hombre a esta patología, así como el papel que asumen en este aspecto los médicos de atención primaria. Un estudio epidemiológico para saber cuántos varones de la población masculina española presentaban un problema de disfunción eréctil. Han pasado 13 años de esto, por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Pues saber qué es lo que está pasando ahora, pero ampliándolo un poco más, es decir, por autonomías. Queremos saber qué es lo que piensan los hombres sobre la disfunción eréctil, si son conscientes de que la disfunción eréctil es un síntoma de enfermedades, problemas de salud mucho más importantes, y cómo actúan los médicos de atención primaria ante esta situación. Además, según los especialistas, los pacientes acuden al médico pensando que padecen disfunción eréctil, sin saber que puede ser indicador de otras enfermedades, en especial cardiovasculares. Una erección de mala calidad, y tenemos además factores de riesgo, es decir,
la obesidad, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, que en muchos casos no son conocidos porque el varón va poco al médico a que lo vean por su estado de salud, y no hacemos nada. La siguiente arteria que viene, que es la arteria coronaria, que mide entre 3 y 4 milímetros, se va a afectar, y cuando se afecta la arteria coronaria nos va a dar un infarto o nos va a dar una angina. Por tanto, iniciativas como estas son de vital importancia para la sociedad. Así lo cree Bayer, que colabora con el proyecto. Creemos que nuestra labor no solo se debe limitar a investigar medicamentos que mejoren la calidad de vida y que prevengan enfermedades, sino que además el compromiso de Bayer está en impulsar, en promocionar iniciativas que difundan buenos hábitos de salud entre la población. En este caso, nuestra misión es impulsar esta iniciativa para que la población, en este caso masculina, pueda conocer cuáles son los síntomas que pueden afectar a su salud y a su salud sexual también, que pueda identificarlos y que tomen una actitud proactiva a la hora de ir al médico. Y es que la disfunción eréctil es un trastorno que tiene un impacto significativo en la calidad de vida, tanto de los hombres afectados como de sus parejas. Es por ello la importancia del resultado final de este estudio, que recogerá la edición del Atlas de la disfunción eréctil en España. Madrid acogía esta semana el segundo Congreso de la Sociedad Española de Trasplante, una cita en la que los principales expertos a nivel mundial analizaron las últimas novedades en este campo. La disminución de las muertes por accidente de tráfico y la mayor prevención de las enfermedades cardiovasculares es una buena noticia para la sociedad. Pero para compensar la disminución de donaciones hay que adoptar nuevas líneas de actuación. Así lo explicaba el presidente de la Sociedad Española de Trasplantes. Que la disminución y la continua disminución de la muerte por accidente de tráfico, pero también por la mejor prevención de la enfermedad cardiovascular, la disminución del número de muertes cerebrales, potenciales donantes, y la compensación que se está produciendo por una actuación en campos que estaban menos tratados o menos utilizados, que son fundamentalmente la donación en vivo y la donación a corazón parado, que han sufrido crecimientos muy importantes. Los trasplantes de órganos han avanzado espectacularmente en España, pero existen problemas enfocados a la coordinación, la pérdida de órganos y tratar de impedir que dejen de funcionar los que están en activo son dos prioridades para esta sociedad. Durante estos días, fundamentalmente que también las pérdidas de órganos, o sea, lo que corresponde al seguimiento y al tratamiento de los órganos trasplantados, mejore también. Esto es un balance. Para conseguir que haya más órganos hay que también impedir que se pierdan los que están funcionando, y ha habido aportaciones muy importantes para todos los órganos en el terreno de la disminución, de la pérdida a largo plazo, la forma de acercarse al problema, la situación actual en todos ellos y nuevas técnicas que pueden venir a ayudar. En definitiva, nuestro país sigue siendo líder mundial de donación de órganos, pero aún quedan áreas de mejora. En esta semana tan cargada de noticias nos vamos ya a la redacción de Gaceta Médica. Buenos días, José. ¿Qué destaca la publicación? Buenos días. Gaceta Médica lleva esta semana su portada a la primera fase de la reforma del Ministerio de Sanidad, que se ha saldado con la desfinanciación de 426 medicamentos aprobada este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud. El ahorro estimado es de 458 millones de euros que se destinarán a la innovación terapéutica. Los médicos, a través de la Organización Médica Colegial, han defendido las posibles excepciones para enfermos crónicos y por necesidades médicas. Hay patologías en las que será necesario seguir prescribiendo fármacos, estén o no financiados, como mucolíticos para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o laxantes en pacientes con patología neurológica, ha dicho Serafín Romero, portavoz de los médicos. El Ministerio y los consejeros autonómicos también han acordado establecer un procedimiento común de reembolso a los pensionistas que superen los límites de aportación de cara al nuevo copago farmacéutico que entra en vigor este domingo. Gaceta Médica recoge además una amplia cobertura de la jornada organizada por Contenidos, editora de esta publicación, para analizar la reforma sanitaria. En ella, País Vasco anunció que las medidas impulsadas por su Consejería de Salud desde 2009 superarán los ahorros que prevé la reforma del Ministerio de Sanidad.
Bárbara, buenos días. ¿Cómo valora el Global, el Consejo Interterritorial y el medicamentazo, este tercer medicamentazo? ¿Qué tal, Lucía? El Global esta semana ha hecho un seguimiento exhaustivo de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y en cuanto al listado de desfinanciación de fármacos, en el Global somos conscientes de que el sistema público no puede cubrir todos y cada uno de los medicamentos disponibles, por lo que debe priorizar el gasto que realiza. De este modo, ahorrando en síntomas menores, se dejan más recursos en el sistema para la asistencia de las enfermedades más graves. Además, creemos que nadie debe temer grandes incrementos de precios en los medicamentos que dejará de financiar el sistema público. Ya en 1993 y 1998 tuvieron lugar desfinanciaciones similares y no hubo incrementos de precios significativos. Además, será el propio mercado y la competencia los que regularán la demanda, al igual que sucede en cualquier otro ámbito comercial. Además, esta semana también hemos seguido los últimos pasos a dar en las farmacias ante la puesta en marcha de los nuevos tramos de aportación del copago farmacéutico, así como los primeros días del euro por receta en Cataluña. Dolor día tras día. Así viven gran parte de las mujeres que padecen endometriosis, una patología crónica que se calcula afecta al 10% de las mujeres, especialmente en su etapa reproductiva. Para hablar de este tema está con nosotros la responsable de la unidad de endometriosis del Hospital Universitario de La Paz, que además es la unidad de referencia en España. Doctora Alicia Hernández, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es la endometriosis? Podemos decir que la endometriosis es una enfermedad benigna que afecta a la mujer en edad fértil, en torno a los 30-35 años, y que ocurre porque el endometrio, que es la capa interna de la matriz o útero, que es lo mismo, sale de ese lugar habitual y se implanta en otros sitios diferentes del aparato genital. ¿Y qué calidad de vida tienen las pacientes que lo padecen? El problema de esta enfermedad, que a pesar de ser benigna, tiene un impacto en su calidad de vida porque produce dos síntomas importantes y serios en ella. Por una parte, dolor, que el dolor es grave no solo con las reglas, sino en muchas ocasiones a lo largo de todo el mes, y además es una causa quizá la más frecuente hoy en día de esterilidad en la paciente. O sea que es importante la relación que hay entre esta patología y la esterilidad o la infertilidad. Es muy importante la relación, por supuesto el dolor, porque el dolor es un síntoma en estas pacientes serio y que probablemente ese dolor también les lleve a una incapacidad para quedarse embarazada. Además, la propia enfermedad también produce por ella misma un problema de esterilidad y de incapacidad para tener embarazos. Algo importante porque además estamos hablando de que afecta a mujeres normalmente en edad fértil, ¿no? En esa edad que va entre 30 y antes de la menopausia, ¿no? Claro, ese es el problema porque son mujeres que es el momento en el que están intentando quedarse embarazadas, y muchas veces también la enfermedad, aparte de dolor, se puede diagnosticar directamente por una historia de ausencia de embarazo, y consultan a una unidad de esterilidad por ese problema, y es cuando también se diagnostica la enfermedad. O sea que cuando es asintomática, cuando no hay ese dolor, en ocasiones precisamente se diagnostica cuando se quiere tener un embarazo. Eso es. Cuando hay veces que no hay dolor, es raro, porque normalmente la enfermedad, el primer síntoma que produce es dolor con la regla, lo que llamamos dismenorrea, un dolor de regla muy importante, muy incapacitante, y a lo largo a veces de todo el mes, y un dolor de regla que no cede a ningún tratamiento, anticonceptivos, porque hay mujeres que tienen un dolor de regla normal, y eso no hay que pensar que puedan tener la enfermedad. Son dolores crónicos resistentes a cualquier tipo de tratamiento hormonal los que nos hacen pensar en esa enfermedad. Y otras veces la enfermedad puede ser caprichosa, es decir, no cursa con dolor, pero sí directamente con una historia de esterilidad de años de evolución. ¿Y se puede decir que el mejor tratamiento para la endometriosis es precisamente el embarazo? Realmente, dado que se trata de mujeres jóvenes y la mayoría de ellas quieren buscar un embarazo y tener un hijo, pues lo ideal es por ellas mismas, por la pareja, conseguir un embarazo. Pero es que además, si esta enfermedad surge del endometrio, de esa capa del útero que descama con la menstruación, si quitamos menstruaciones, y en eso están basados la mayoría de los tratamientos médicos que tenemos, quitamos la regla y el dolor y la enfermedad va a disminuir. En el embarazo,
evidentemente esos meses y durante la lactancia, si no hay regla, la enfermedad podemos decir que se va a inactivar. Pero realmente lo que es bueno, aparte de quitarle el dolor, es que la mujer consiga lo que pretende, que es un hijo. ¿Y tras el embarazo no mejora normalmente la enfermedad? Normalmente mejora tras el embarazo, pero no tiene por qué. Durante el embarazo es evidente que sí, por lo que he comentado anteriormente, pero después puede que mejore, pero a veces no. Hablamos de vivir con dolor. ¿Cómo se puede conseguir aminorar este dolor? ¿Hay tratamientos ahora mismo para conseguirlo? Bueno, yo creo que hoy en día, aunque es una enfermedad todavía que desconocemos su etiología real, pero hemos avanzado muchísimo. El tratamiento definitivo de la enfermedad es un tratamiento quirúrgico, pero antes de someter a la mujer y a la paciente con endometriosis a una cirugía, tenemos también mucho otro arsenal de tratamientos médicos y tratamientos también hormonales y tratamientos directamente contra el dolor. Es decir, tenemos que ayudar a estas mujeres a vivir sin dolor de la forma que sea. Viven con dolor, pero yo creo que hoy en día aminoramos mucho desde las unidades de endometriosis y también desde las unidades de dolor. Aminoramos mucho su dolor y conseguimos que a lo mejor no tengan un dolor 10, y no tengan tampoco un dolor 0, pero tengan un dolor 4 o 5 con el que pueden vivir. Porque la intervención quirúrgica no está recomendada en todos los casos, ¿no? Cada vez se intenta ser más bien conservador. Hay casos en los que este tipo de enfermedad y de implantes se localizan en lugares pues como puede ser el intestino, el recto, que está muy cerca del aparato genital, y a veces crean cuadros de obstrucción, o en la vejiga, que también está cerca del aparato genital. En esos casos normalmente el tratamiento quirúrgico es prioritario y de primera elección. Pero salvo esos casos, en la mayoría debemos ser bastante conservador. Debemos conservar en la medida que podamos el aparato genital, y no todas las pacientes que tienen endometriosis van a precisar un tratamiento quirúrgico. Lo que deben precisar es una buena orientación basada en su dolor y en sus deseos de gestación. Una mujer que ha cumplido sus deseos genésicos, que ya ha tenido hijos y que tiene una endometriosis y le causa dolor, pues a lo mejor a esa mujer sí que hay que operarla de entrada. Su aparato genital pues probablemente ya no es tan necesario como una mujer de 30 años. ¿Hay alguna relación entre cánceres ginecológicos y endometriosis? Puede existirla, pero yo creo que el mensaje fundamental es que la endometriosis es una enfermedad dolorosa, incapacitante, pero benigna. Podemos decir que hay algún cáncer asociado con la endometriosis, pero probablemente fuera un tumor desde el principio, no una enfermedad benigna. Es decir, que dentro de esa enfermedad se nos ha escapado esa parte que tenía de tumor, pero la endometriosis es una enfermedad benigna y hay poca relación con el cáncer. Doctora Hernández, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a ustedes. Hoy. Muchas gracias. No sabes lo fuerte que eres hasta que la vida te pone a prueba. Sonríe y disfruta de la vida, que es maravillosa. Este es el mensaje que la Fundación Josep Carreras ha querido transmitir a la sociedad durante la Semana Europea de la Leucemia. Un mensaje que se resume en el siguiente vídeo. Les dejamos con él, no sin antes recordarles que tiene una cita mañana a las 12 con el programa Estar Bien. Les esperamos la semana que viene a partir de las 12:30 aquí en Salud Hoy.